Bienvenidos alumnos a nuestra primera clase tutorial. El tema de esta clase es el género fantástico y lo fantástico según autores como Todorov. El término fantástico se ha utilizado para englobar o para abarcar producciones literarias bien diversas, como por ejemplo las leyendas folclóricas, los relatos de terror, de fantasmas, relatos de ciencia ficción, entre otros. Pero ¿cómo definir con precisión qué es lo fantástico? Vamos a especificar el significado del término. Lo fantástico es aquello que se hace visible pero que es quimérico e irreal. Es un término que proviene del latín y que a su vez deriva del griego. El género fantástico como sí nace entre los siglos XVIII y XIX y nace sobre el mismo terreno que la especulación filosófica. Esto es una forma de pensar o de crear conocimiento más allá de la práctica o de la experiencia. No obstante, los antecedentes del género fantástico se remontan a narraciones más antiguas, como los mitos y las leyendas que formaban parte del imaginario colectivo de las primeras civilizaciones. Un ejemplo de ellos es el registro más antiguo que se tiene, el poema de Gilgamesh, una historia épica sumeria que data aproximadamente del año 2000 a.C. y en el que ya aparecen componentes fantásticos, como por ejemplo la inmortalidad y la magia. Otros ejemplos que podemos citar son la Ilíada y la Odisea, en el que aparecen también seres sobrenaturales como las sirenas y los cíclopes. En la Edad Media se prosiguió con la difusión de los elementos maravillosos a través de la épica y del conjunto de relatos contados por el pueblo. Tenían en común, como común denominador, la mitología, y el eje central era la irrupción de lo sobrenatural. Ya durante el Renacimiento, el impulso de las novelas de caballería permitió el afianzamiento de lo maravilloso en la literatura. Y las apariciones sobrenaturales invadieron también el teatro. Un ejemplo de ello es la obra Hamlet de Shakespeare, en el que aparece el espectro del rey. Durante el romanticismo y el gótico tenemos textos como El Castillo de Otranto de Horace Walpole, en el que aparecen también espectros y ocurren eventos sobrenaturales. Ya durante la modernidad, los cambios en los diferentes aspectos de la vida, como la educación, la economía y la religión, produjeron que el sujeto moderno abandonara las supersticiones antiguas o que al menos no creyera tanto en ellos como antes. Bien, vamos a pasar a algunos de los conceptos con los que vamos a estar trabajando. Uno de los críticos que más ha reflexionado sobre este tema es el lingüista Todorov, quien estableció 3 categorías dentro de lo que es la ficción no realista. La primera de estas categorías es lo maravilloso. Lo maravilloso acontece cuando el suceso extraordinario se produce en un mundo donde no rigen las leyes de la realidad cotidiana o que nosotros conocemos, y por ende la aparición de esto extraordinario no resulta ni inverosímil ni inexplicable, tanto para los personajes como para los lectores. A esta categoría pertenecen los cuentos de hadas, muchos relatos folclóricos donde aparecen duendes y brujas. Un ejemplo más contemporáneo es la saga de Harry Potter, donde encontramos un mundo paralelo que se rigen con leyes totalmente diferentes a la nuestra. Otra de las categorías es lo extraño. En esta categoría, lo extraño se produce cuando el suceso extraordinario irrumpe en el mundo cotidiano y conocido como la realidad, pero que finalmente se puede aclarar o explicar mediante lo racional, que normaliza esto que es anormal, este suceso extraordinario, y lo explica de una manera científica y racional, como por ejemplo, a través del sueño, de una ilusión o de la locura de los personajes. Lo fantástico, propiamente dicho, se ubica, según Todorov, entre lo extraño y lo maravilloso, ya que el hecho extraordinario o anormal no resulta inexplicable, pero tampoco se lo puede ubicar dentro del mundo regido por leyes distintas a las nuestras.
el lector y los propios personajes dudan y se produce así lo que Todorov llama la vacilación. Esa es una palabra clave dentro de su teoría. Esta vacilación permite cuestionar los conceptos de lo que es real y lo que es imaginario. Es decir, en otras palabras, lo fantástico vendría a ser esa franja, esa falta de certeza o esa incertidumbre que nos cuestiona como seres racionales y problematiza la realidad que nos rodea. Después del concepto de Todorov, hay otros trabajos que son importantes de considerar. Uno de ellos es de la autora argentina Ana María Barrenechea. Para esta autora, la literatura fantástica es aquello que se presenta en forma de problema, es decir, hechos anormales, anaturales, los llama ella, o irreales, y en aquellas obras que generan, que ponen el centro de interés en la confrontación o la violación del orden natural o lógico de las cosas. Ahora vamos a ver una tercera definición, que es la de la norteamericana Rosemary Jackson. Ella propone la más interesante y la más lúcida, por así decirlo, aproximación al tema de lo fantástico. El concepto que ella desarrolla se basa en la cuasi homonimia, podríamos decir, de los términos aprehensión, que es ese recelo o temor, y el término aprehensión, que es aquello de lo que la mente es consciente o aquello que la mente percibe. La relación entre estos dos términos es altamente significativa para su teoría. Y acá nos encontramos otra vez con un punto de unión entre lo que es el miedo y la literatura fantástica. Para Jackson, la narrativa fantástica coloca lo real bajo escrutinio. Ella utiliza un término que es propio de la óptica para definir lo fantástico. La paraxis o la región paraxial, este concepto lo van a encontrar explicado de manera más detallada y más simple en uno de los materiales que tienen en la plataforma. Esta región paraxial, dice Jackson, representa la región espectral de lo fantástico, cuyo mundo imaginario no es enteramente ni real ni irreal. Lo que podemos concluir de la teoría de Jackson es que los medios de que se vale la narrativa fantástica para establecer su realidad son inicialmente miméticos o realistas, si se quiere, pero luego cambian a otro modo que parecería ser maravilloso o no realista y que representa aparentes imposibilidades. Es decir, juega con esas dificultades para interpretar acontecimientos o cosas como objetos o imágenes y de esta forma desorienta al lector en su categorización de lo que es real. Bien, vamos a precisar un poco más acerca del género para no perdernos. Vamos a ver algunos de los temas que abarca la literatura fantástica. Los principios, como dijimos, dentro de los siglos XVIII y XIX, los temas giraban alrededor de la aparición de seres sobrenaturales o espectrales, ya sean las hadas, las brujas, los vampiros, y alrededor de los fenómenos paranormales, como por ejemplo la comunicación con los espíritus, porque lo que se buscaba con los textos era provocar ese asombro, ese extrañamiento y ese miedo mediante la recreación de ambientes crueles y pavorosos. Ya a partir del siglo XX se suman nuevos temas como la metamorfosis, la distorsión de la línea lógica del tiempo y del espacio, el desdoblamiento de personalidades múltiples y la desaparición de los límites entre el cuerpo y el espíritu. Esto ocurre porque ya los textos no se centran más en el miedo, sino que dan impulso a la posibilidad de asomarse a aspectos más oscuros de la realidad y aspectos más oscuros también del interior del ser humano. Bien, vamos a pasar a deslindar algunas de las características de la literatura fantástica. Mayormente la literatura fantástica es de tipo narrativa.
incluye elementos sobrenaturales o inexplicables que crean esa ruptura con la realidad de la que habla Todorov. Deja de lado las leyes físicas y las normas convencionales por las que se rigen el mundo que conocemos como cotidiano y como real. La irrupción del elemento o del hecho fantástico suele causar miedo, extrañamiento, una perturbación o lo que Todorov llama como vacilación, tanto en los personajes como en el lector. Por eso se dice que estimula también la imaginación del lector. Otra característica del género fantástico es que tiene sus orígenes, como ya dijimos, en la mitología y los relatos antiguos. Bien, podemos decir entonces que la literatura fantástica confunde elementos de lo maravilloso, lo mimético, afirma que es real aquello que está contando y para ello se apoya en todas las convicciones de la ficción realista y entonces procede a romper con ese supuesto realismo e introducir lo que es manifiestamente irreal. Arranca al lector de lo que es su zona de comodidad y seguridad dentro del mundo cotidiano y conocido para él y lo inserta en algo mucho más extraño, en este mundo cuyas imposibilidades están más asociado a lo maravilloso que a lo real. El narrador no entiende muy bien lo que está pasando, no entiende más que el protagonista y constantemente se cuestiona la naturaleza de eso que ve y que registra como real. Es esta inestabilidad narrativa lo que constituye lo fantástico como modo según la teoría de Jackson. Bien, esto ha sido un breve resumen o una breve introducción a lo que es el género fantástico. Lo vamos a complementar con las lecturas de los diferentes textos que tienen en la plataforma. Espero que la clase haya sido de su agrado. No se olviden de registrar su asistencia a esta clase tutorial a través del cuestionario. Nada más, saludos.